Mi hija gritó, fuera o llamo a la policía. Así que me fui y llamé al agente inmobiliario. Ella pensó que no tenía a dónde ir. Tuve 3 ofertas al atardecer. Era el tipo de sábado por la tarde por el que se conoce California. La luz cálida del sol se extendía sobre el césped recién cortado, el zumbido de la conversación se elevaba sobre el suave tintineo de las copas de vino y la risa se derramaba en la calle como música de una ventana abierta. Amelia había invitado a su multitud habitual, colegas de su bufete, algunos amigos de golf de Ben, y algunas mujeres locales de su grupo de fitness del vecindario. Yo, Viviane M. Celeyan, me quedé donde siempre me quedaba, justo más allá de la conversación. En la cocina, saqué una bandeja de galletas de mantequilla aún tibias del horno. Era una receta antigua transmitida por mi madre. Las organicé pulcramente, me sequé las manos en el delantal y las llevé al patio con la misma gracia cuidadosa que había aprendido de joven recién casada. El patio trasero estaba lleno de parloteo. Amelia estaba en el centro con un cóctel en la mano, riendo demasiado fuerte, gesticulando demasiado ampliamente. Su bob rubio se balanceaba con cada palabra. Me encontré con la mirada de Ben cuando salí. Él me dio una sonrisa educada y luego apartó la mirada. Galletas para todos, dije en voz baja ofreciendo la bandeja. El grupo se volvió hacia mí, algunos tomando un dulce por cortesía. Una mujer dio un mordisco y murmuró. Fue entonces cuando Amelia soltó una carcajada. «O ella simplemente se queda aquí», dijo señalándome con un gesto como si fuera un accesorio, como un parásito. La risa que siguió no fue cruel, sino incómoda, nerviosa, pero aún así me golpeó como una bofetada. No dije nada. Me quedé allí sosteniendo la bandeja, fingiendo que mis manos no temblaban. Bajé la mirada. Ben evitó mi mirada. Nadie la corrigió. Nadie le pidió que se detuviera. Me di la vuelta, volví a entrar en la casa y puse la bandeja en el mostrador. Pasé el resto de la tarde en silencio, recogiendo vasos vacíos, raspando platos, enjuagando platos. Nadie me daría las gracias por lavar. Cuando el último invitado se fue, y los tacones de Amelia hicieron clic al subir las escaleras, yo estaba limpiando la encimera de granito hasta que brilló. Ben pasó detrás de mí, murmuró un medio gracias, Viviane, a medias. Y desapareció. No mamá, ni siquiera suegra, solo Viviane. 3 días después, estaba sola en la cocina de nuevo, preparando mi té de la mañana. Extendí la mano hacia el armario para tomar una taza y, en mi prisa torpe, rocé un vaso alto que estaba en el escurridor. Se hizo añicos en el suelo de baldosas con un fuerte golpe resonante. Maldita sea, susurré para mí, agachándome para recoger los fragmentos. Ni siquiera escuché a Amelia entrar. ¿Qué hiciste ahora?, ladró ella. Lo siento mucho. Yo solo. Ella levantó una mano para detenerme. Deberías saber cuál es tu lugar, dijo con la voz tensa. No pienses que tienes derecho a estar aquí. La miré, todavía con trozos de vidrio en la mano. Dios, no, espetó ella. ¿Crees que solo por ser vieja tienes derecho? ¿Crees que vivir aquí es alguna especie de recompensa por ser pasivo-agresiva y limpiar migas? No quise decir. Lo juro por Dios, siseó ella. Si no sales de esta casa, llamaré a la policía. Me quedé helada. Amelia siempre había sido mordaz, incluso grosera. Pero esto era diferente. Soy tu madre, dije en voz baja. Esto es mío. ¿Crees que eso importa? Ella me interrumpió, sacando su teléfono de su bolsillo trasero. Sal ahora o lo juro. Pensé que estaba fanfarroneando hasta que la vi tocar la pantalla con el pulgar. Escuché el tono demarcado y la vi presionar el teléfono contra su oreja. Hola. Sí, dijo con calma. Necesito presentar un informe de allanamiento de morada. No escuché el resto. Pasé junto a ella por la puerta trasera hacia el jardín donde todavía florecían mi romero y mis margaritas. Me paré entre ellos, mi respiración superficial, el sol de repente demasiado brillante. Este jardín había sido mío. La tierra bajo mis uñas, las semillas que planté. Las tardes que pasé podando con cuidado y esperanza. Era el único lugar en esa casa que todavía se sentía como yo. Y sin embargo, incluso aquí su voz me alcanzó, aguda y segura,
hablando con alguien al otro lado de la línea. Realmente lo estaba haciendo. Estaba llamando a la policía. En ese momento, de pie descalza en el patio trasero, rodeada de todo lo que había cultivado, entendí algo que no había querido enfrentar durante meses, quizás incluso años. Amelia no me veía como una madre. Ya no. Me veía como un obstáculo, una vergüenza, una carga que debía ser eliminada. Y por primera vez desde que Paul murió, no me sentí vieja. No me sentí cansada. Me sentí despierta, fría y despierta. Este no era mi hogar, pero todavía era mi casa. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar como tal. Fue en la primavera de 1983 cuando Paul y yo entramos por primera vez en el viejo victoriano que necesitaba arreglos, anidado en una calle tranquila de un suburbio tranquilo de California. La pintura se estaba pelando, los pisos crujían con cada paso, y los azulejos de la cocina parecían no haber sido tocados desde la década de 1950. Pero para nosotros era un castillo. Habíamos estado casados 16 años para entonces. 16 años de fichar temprano, fichar tarde, ahorrando cada centavo. No tuvimos luna de miel en París. Tuvimos nuestra luna de miel en una cabaña prestada en las afueras, cocinamos chile enlatado en una estufa portátil y bebimos chocolate caliente bajo una sola manta. Ese era nuestro estilo. Sin extravagancia, solo esfuerzo. Paul pasó la mano por la barandilla ese día, y sonrió como un hombre que ve tomar forma su futuro. Tiene buenos cimientos, dijo, como nosotros. Y así lo compramos, la casa cansada con persianas astilladas y un césped irregular, y lo hicimos nuestro hogar. Recuerdo pintar las paredes de la sala juntos una mañana de verano. Paul, equilibrándose en una escalera con jeans descoloridos, tarareaba viejas canciones country en voz baja. Amelia, de solo 6 años, bailaba descalza sobre los protectores de pintura, con el pelo recogido en 2 coletas desordenadas. Cuidado, nena, le advirtió Paul sonriendo. O mamá te pintará a ti en lugar de a las paredes. Ella se rió, girando en círculos. Una mancha de verde ya en su mejilla. No teníamos mucho, pero teníamos calidez. Cenas en el porche delantero, disfraces caseros de Halloween, cortinas cosidas a mano, un jardín trasero que era más malas hierbas que verduras, pero mío de todos modos. Esa casa nos vio convertirnos en una familia. Vio cómo lloraba cuando Paul fue despedido, luego vitoreaba cuando encontró un trabajo arreglando unidades de back. Vio cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares, noches sin dormir. Sostuvo nuestros recuerdos superpuestos en su misma madera. Y cuando Paul enfermó en 2006, se convirtió en nuestro capítulo final. Convertimos el estudio de la planta baja en un dormitorio para él porque las escaleras se volvieron demasiado. Yo cocinaba sopa y le frotaba la espalda durante las peores noches. Murió tranquilamente una mañana en esa misma habitación, la luz del sol entrando a raudales por las persianas. Me quedé en la casa otros 5 años después de eso. Cada crujido, cada rincón llevaba su voz. A veces pasaba por la sala de estar y juraba que podía oírlo tararear. Pero el duelo tiene una manera de vaciar incluso los espacios más cálidos. En 2011 Amelia sugirió que me mudara con ella y Ben. Será mejor para las dos, dijo. Ya no estarás sola, y ahora tenemos espacio. Al principio me resistí. La casa era mía, después de todo. No era grandiosa, pero era mía. Y todavía olía débilmente al loción para después de afeitar de Paul. Pero la soledad es algo complicado. Puede hacer que incluso los fantasmas se sientan como compañía. Así que estuve de acuerdo. Empaqué mi vida, las fotos de la boda, la vajilla, los recuerdos, y le entregué las llaves a un administrador de propiedades para que alquilara la casa para obtener ingresos. Me mudé a la habitación de invitados de la casa suburbana de 2 pisos de Amelia, pensando que estaría rodeada de calidez de nuevo. Al principio fue agradable. Amelia me trajo té. Ben me ayudó a organizar mis estanterías. Pensé, tal vez este sea el próximo capítulo. Un hogar compartido, una segunda oportunidad para la cercanía familiar. Pero con el tiempo las líneas se difuminaron. Ella comenzó a reorganizar mis cosas. Mi cesta de tejer desapareció. Mi viejo reloj fue reemplazado por uno digital elegante.
El hogar comenzó a sentirse menos como nuestro y más como el de ella, como si yo fuera una visitante. Luego vinieron las reglas. No hervir ajo, no ver televisión, no invitados sin su aprobación. Un día, me dijo amablemente que mis macetas en el patio hacían que el espacio pareciera desordenado. Yo cumplí. Siempre cumplía. Pero algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Hay un tipo único de angustia que no proviene de extraños, sino de alguien a quien criaste, alguien a quien una vez sostuviste en tus brazos mientras lloraba por rodillas raspadas y osos de peluche perdidos. Aún así, me aferré. Me dije a mí misma que era temporal. Que familia significaba paciencia. Lo que Amelia no sabía y nunca pensó en preguntar era que la vieja casa, la que Paul y yo compramos y construimos una vida en ella, todavía me pertenecía. El título, la escritura, cada centímetro de madera y baldosa. Incluso después de mudarme nunca transferí la propiedad. No a Amelia, no a nadie. Guardé los documentos en un cajón cerrado con llave, escondidos detrás de viejas cartas y fotografías, porque algo en mí, incluso en los primeros días, no confiaba del todo en la comodidad que ella ofrecía. Tal vez era el instinto de una madre. Tal vez era solo saber que algunas cosas, como el hogar, no deberían entregarse demasiado fácilmente. Y mientras me sentaba en la pequeña habitación de invitados de la casa de Amelia, recordando la sonrisa de Paul, el olor a pintura y las risitas de nuestra hija resonando en las paredes de una casa medio renovada, me di cuenta de esto. Había dado suficiente. Cuando Amelia se casó con Ben, pensé que sería algo bueno. Él era callado, respetuoso, me abría la puerta. El tipo de hombre que siempre se ofrecía a llevar las compras y nunca interrumpía. Pero lo que no me di cuenta entonces era que el silencio de Ben se convertiría en refugio. No para mí, sino para la crueldad de Amelia. Comenzó poco a poco, como suelen hacer estas cosas. Mamá, tal vez no cocines con salsa de pescado. El olor persiste. ¿Podemos evitar los alimentos fritos durante la semana? Simplemente no se siente limpio. ¿Puedes intentar estar en tu habitación a las 9? Estamos tratando de crear una rutina relajante para dormir. Al principio no protesté. No quería ser una carga. Limpiaba después de mí, mantenía mis pantuflas junto a la puerta, doblaba la ropa más apretada de lo necesario. Luego fueron no invitados, no música, y menos con auriculares, no secar la ropa afuera, no comprar más plantas. Abarrotaron la estética. Finalmente me di cuenta de que mi mundo se había reducido a una sola habitación y un solo rollo. Mantente invisible. Se me permitía cocinar, limpiar y regar el patio, pero no decorarlo, no vivir en él. Me convertí en lo que Amelia una vez les dijo a sus amigas. Disfrutaba siendo útil, pero se sentía menos como ayuda y más como servidumbre. Ella nunca dijo gracias. No tenía por qué hacerlo. Barría el porche todas las mañanas. Empacaba sus almuerzos cuando ella trabajaba hasta tarde. Regaba sus rosales incluso cuando ella olvidaba que existían. Yo era la criada no remunerada, el fantasma en el pasillo. Pero los fantasmas oyen cosas. Una noche bajé en silencio para calentar un vaso de leche. Hice una pausa en el borde de la cocina cuando los escuché hablar en la sala de estar. Ella siempre está ahí, dijo Amelia. Ben murmuró algo que no pude entender. Nos está drenando, continuó Amelia. Es agotador como desorden emocional. Me quedé allí en la oscuridad, sosteniendo el vaso, mis manos temblando. El pasillo estaba frío, pero mis oídos ardían. Desorden emocional. Eso era en lo que me había convertido para ella. No una madre, no una viuda tratando de encontrar paz en la única familia que le quedaba, sino una pila de chatarra polvorienta en la esquina. Me retiré antes de que me vieran y me senté sola en mi habitación durante horas, la leche olvidada hace mucho tiempo. Pero no dije nada. Ni a la mañana siguiente ni al siguiente. Esa es la cosa sobre el silencio. No es debilidad. Es un libro de contabilidad. Y yo estaba tomando notas. Amelia no gritaba a menudo. Prefería el goteo lento del desdén, pero una noche se equivocó. Estábamos cenando con dos amigos de Ben, tipos de negocios, el tipo que se llama a sí mismo inversor, pero no parece invertir en nada más que puros y autos deportivos. La mesa estaba puesta pulcramente.
Había pasado el día preparando pollo asado, puré de papas y judías verdes. Todo desde cero. Olía a un recuerdo de mejores años. A mitad de la cena, uno de los hombres bromeó: «Este pollo está increíble». «Dios, ¿lo cocinaste tú?», se rió Amelia sin perder el ritmo. «Oh, Dios, no. Ese es el trabajo de nuestra parásita residente». La habitación quedó en silencio por un segundo demasiado largo. Luego se rieron de ella, superficiales, forzadas. Yo no dije una palabra. Simplemente sonreí. Ben me miró y luego rápidamente bajó la mirada. Parásita residente. Así es como me llamaba a desconocidos en mi presencia, en la casa que Paul y yo habíamos construido con centavos y esperanza. Me excusé antes del postre. No lloré. No cerré puertas de golpe, pero no dormí esa noche. Me senté en la cama y miré fijamente al techo, escuchando cada palabra que ella había dicho apilarse en paredes entre nosotras. Ella no era la niña que crié. La niña que crié me tomaba de la mano bajo la lluvia porque le tenía miedo a los truenos. Solía decir: «Eres mi persona favorita, mamá». Esa niña desapareció en algún momento del camino, tal vez reemplazada por la ambición, por el resentimiento, por una versión de la edad adulta que no tenía espacio para la ternura. Pero ella olvidó algo importante. La casa que ahora gobernaba con sus muebles de diseñador y su kit de comida todavía me pertenecía. Siempre lo había sido. Y la mujer a la que llamó parásita todavía tenía la escritura. Sucedió un jueves por la tarde, una de esas horas tranquilas en las que el sol era perezoso a través de las persianas y la casa olía débilmente a limpiador de limón. Estaba doblando la ropa, la mía, la de Amelia, la de Ben. Incluso emparejaba sus calcetines. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Amelia entró en la habitación sosteniendo una carpeta elegante. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas como una mujer de negocios a punto de presentar una venta. «Mamá», comenzó demasiado suavemente. «Necesito un favor». Levanté la vista de la ropa. «¿Qué tipo de favor?». Ella sonrió. «El tipo apretado que no llega del todo a los ojos». «Solo algo simple, papeleo». «¿En serio?». «Es sobre la casa». Mi cuerpo se puso rígido. «¿Qué pasa con ella?». «Solo facilitaría las cosas si estuviera a mi nombre, ya sabes, para fines fiscales, refinanciamiento, solicitudes de equidad». «No cambiará nada». «Seguirías viviendo aquí, por supuesto». «¿Seguir viviendo aquí en mi propia casa?». «No creo que sea necesario», dije en voz baja, doblando una toalla con cuidado deliberado. Amelia suspiró como si yo estuviera siendo difícil. «Es solo una firma. Ni siquiera tendrías que ir a ningún lado. Walter podría notariarla si todavía está vivo». La miré directamente a los ojos ahora. El silencio que siguió fue denso. «No», repitió como si la palabra misma la ofendiera. «No, Viviane, esa casa todavía está a mi nombre. Es lo único que tu padre y yo construimos juntos. No voy a firmarla». Sus labios se tensaron. Se puso de pie abruptamente y salió de la habitación. Pensé que eso sería el final. Estaba equivocada. Una semana después, recibí una llamada de mi banco. Tenían preguntas sobre una solicitud de hipoteca vinculada a mi dirección. Confundida, pedí más información. Y fue entonces cuando me enteré de que Amelia había intentado obtener una línea de crédito con garantía hipotecaria a su nombre usando mi casa, usando documentos falsificados que la enumeraban como propietaria principal. Pedí copias. El banco, al sentir que algo andaba mal, cumplió. Ahí estaba, la firma de mi hija en papeles que afirmaban que ella era la legítima propietaria, que había heredado la propiedad, que se había hecho cargo del cuidado de su anciana madre y ahora estaba manejando todas las decisiones financieras. Miré fijamente los documentos durante mucho tiempo, mis manos temblaban. Ya no se trataba de falta de respeto. Era robo. Más tarde esa noche la confronté con calma. No levanté la voz. Hablé con el banco, dije, parada en el umbral de su impoluta cocina. Sé lo que hiciste. Ella no parpadeó. Se sirvió un vaso de agua. No deberías estar hurgando en cosas que no entiendes, mamá. Entiendo perfectamente, dije.
Intentaste robar esta casa. Se apoyó contra la encimera, tomando un sorbo de agua, luego dejó el vaso y me miró. Mira, dijo su voz de repente aguda. No te estás haciendo más joven. No trabajas. No contribuyes. Todo lo que haces es ocupar espacio. Yo cuido esta casa, dije. Yo cocino. Yo limpio. Tú existes, me interrumpió como papel tapiz. Eso dolió. Pero mantuve mi posición. Y aún así dije, mi nombre está en la escritura. Su rostro se torció. Por un segundo vi algo. Pánico, rabia, derecho brillando detrás de sus ojos. Luego se rió. Un sonido seco sin humor. ¿Crees que eso importa?, dijo. ¿Crees que ese papel significa algo? Nada, dije. No eres dueña de esta casa, mamá, escupió ella. No realmente. Vives aquí porque te dejamos. Porque tuve un momento de culpa y pensé que tal vez sería agradable tener familia cerca. Pero seamos honestos, nadie te mantuvo aquí por amor. Sentí esas palabras aterrizar una por una como piedras sobre un ataúd. Ella no había terminado. Y si no cooperas, dijo acercándose, entonces tal vez no deberías estar aquí en absoluto. ¿Qué significa eso? Significa, dijo lentamente, que tienes una semana para irte, o llamaré a la policía y les diré que estás allanando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi hija no solo quería que me fuera. Ella quería todo. Quería la casa, la historia, la herencia, la libertad de borrarme sin consecuencias. Confundió mi silencio con rendición. Pero ella olvidó. Yo no era la que estaba allanando. Yo era la que era dueña de la tierra bajo sus pies. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando me levanté de la cama sin hacer ruido. Me moví lenta y deliberadamente. Después de todo, había ensayado esta noche en mi cabeza durante semanas. La casa estaba quieta. Ben probablemente estaba dormido en el dormitorio de arriba. Amelia también. O tal vez no. Tenía la costumbre de desplazarse por su teléfono bajo las sábanas hasta que su batería se agotaba. Lo que sea que estuviera haciendo, ya no me importaba. Abrí mi armario y saqué la pequeña maleta que no había tocado en años. Dentro, empaqué lo esencial. Un par de prendas de vestir limpias, mi gastada cartera de cuero, el certificado de matrimonio que Paul y yo firmamos en 1967, su certificado de defunción y, lo más importante, la escritura de la casa. Mi mano rozó la fotografía que había guardado en un marco de plata en mi mesita de noche. Paul en su traje de boda, sonriendo como un niño, y yo en ese vestido color crema que mamá me ayudó a coser. Lo metí en el estuche doblado en tela tan cuidadosamente como si fuera de cristal. Luego me senté en mi pequeño escritorio y escribí una nota. No era larga. No tenía que serlo. Amelia, no te odio, pero he terminado de rogar por espacio en un hogar por el que pagué con mi vida. No me queda nada que dar y nada que pedir. Dobló el papel y lo dejó debajo de la tetera de porcelana que ella siempre ignoraba en el mostrador. Luego me puse los zapatos y salí por la puerta trasera por última vez. El aire fresco de principios de primavera era nítido y llevaba ese extraño aroma agridulce a jazmín y asfalto. Mientras caminaba por la calle, mi maleta rodando suavemente detrás de mí. No miré hacia atrás ni una sola vez. Me registré en un pequeño motel al borde de la carretera. Limpio, sin lujos, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas mientras pagaras en efectivo. Me senté al borde de la cama por un momento mirando las tazas envueltas en plástico junto al fregadero, la pantalla parpadeante del televisor con programas de entrevistas nocturnos silenciados. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la tarjeta que había estado guardando. Walter Briner, abogado jubilado, el mejor amigo de mi esposo desde la escuela secundaria. Había estado en nuestra boda. Había estado allí cuando Paul enfermó. Había estado allí cuando Paul falleció. Y gracias a Dios todavía estaba vivo. Marque el número. Viviane, dijo voz somnolienta pero alerta. ¿Todo bien? Necesito hablar, dije. Hoy, él no preguntó por qué. Simplemente dijo, 10 de la mañana, mi lugar. Apenas dormí esa noche. No por miedo, sino por la extraña calma que se había asentado en mi pecho,
la clase que sigue a la última página de un capítulo largo y doloroso. A las 9:45 de la mañana, toqué el timbre de Walter. Vivía en un bungalow rodeado de cítricos y colibríes. Abrió la puerta con un cardigan y zapatillas, sus gafas de lectura apoyadas en la frente. «Pasa», dijo. «Te ves fatal, pero siempre lo has hecho a primera hora de la mañana». Me reí, la primera vez en semanas. Nos sentamos en su mesa de cocina mientras yo extendía los papeles, la escritura, el contrato de compra original de 1983, las facturas de impuestos sobre la propiedad, todo a mi nombre. Ella trató de quitártelo, murmuró Walter, hojeándolos. Pero legalmente no puede. No tiene ningún argumento. Viviane, esta casa es tuya cada centímetro. Quiero venderla, dije. Tan pronto como sea posible. Él levantó una ceja. ¿Estás segura? Sí. Él no lo cuestionó, solo asintió lentamente. Dibujaré las protecciones necesarias. Necesitarás un agente inmobiliario. Ya tengo a alguien en mente. Salí del lugar de Walter y caminé 2 cuadras hasta una pequeña oficina de bienes raíces con una puerta de vidrio y un letrero de lavanda que decía Jessica Tran Realty. Jessica era joven, de ojos brillantes, de poco más de 30 años. Era hija de una mujer con la que trabajé una vez en la biblioteca, y recordaba que venía después de la escuela para hacer la tarea en el rincón de lectura. Le dije lo que necesitaba. Quiero que se publique esta semana. Sin retrasos, sin casas abiertas. Solo muéstrala en privado a compradores serios solamente. Jessica parpadeó y luego asintió. Entendido. Me encargaré personalmente. Esa noche nos reunimos en la casa, mi casa. Esperé en el coche mientras ella caminaba por el perímetro, tomando fotos, haciendo notas. No quería entrar. Ya no. Cuando regresó, me entregó un portapapeles. El mercado está activo, dijo. Obtendrás múltiples ofertas si nos movemos rápido. Pero primero extendió un bolígrafo. Necesitas autorizar la publicación. Tomé el bolígrafo. Pensé que tal vez mi mano temblaría, que dudaría, pero no lo hice. Mi firma fue firme, mi corazón aún más firme. El sonido de ese bolígrafo raspando el papel fue la rebelión más suave que jamás había hecho, y lo más fuerte que jamás le había dicho a mi hija. Esa noche reservé un nuevo hotel más cerca del centro y me dormí con las cortinas abiertas, dejando que las luces de la ciudad me recordaran que ya no vivía bajo el techo de nadie. Estaba reclamando el mío. Jessica se movió más rápido de lo que esperaba, más rápido de lo que me atrevía a esperar. A las 8:14 de la mañana en punto, su anuncio se publicó en línea. 3 fotos de alta resolución, una descripción concisa del carácter, la ubicación y el potencial de la propiedad. Sin mención de los ocupantes actuales, solo esta encantadora victoriana de 3 dormitorios con un jardín maduro y accesorios mejorados. Propiedad desde 1983. A las 10 de la mañana, su teléfono estaba vibrando sin parar. Al mediodía había mostrado la propiedad virtualmente a 2 compradores en efectivo de fuera de la ciudad y a una pareja joven que se reubicaba por trabajo. Y a las 4 de la tarde había 3 ofertas sobre la mesa, todas a precio completo o superior. La primera era una emprendedora tecnológica que quería un lugar tranquilo para desconectarse. La segunda, un par de hermanas que buscaban renovar y vender. La tercera era una mujer divorciada de unos 50 años llamada Diane que había recibido recientemente un acuerdo y estaba buscando un lugar para empezar de nuevo. Elegí a Diane no por el dinero, aunque la suya era la oferta más limpia. Todo en efectivo, pero porque le habló a Jessica con el tipo de voz que yo solía tener, cansada, amable y firme. Jessica me envió el contrato por mensaje de texto. Lo revisé en silencio, mis gafas de lectura posadas en la punta de mi nariz. Mano firme, hice clic en firmar. Estaba hecho. Al atardecer, la casa ya no era mía, pero tampoco era de ella. Me senté en mi habitación de motel, viendo la luz naranja derramarse sobre las persianas, el cielo desvaneciéndose en tonos de lavanda y acero. Mi teléfono vibró a mi lado. Amelia. No contesté. La siguiente llamada llegó 20 minutos después, y luego otra, y luego otra. Cuando terminé de cepillarme los dientes, ella había llamado 7 veces.
Sin buzón de voz, sin texto. Ella no quería explicar. Ella quería control. Puse el teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo en la mesita de noche. A la mañana siguiente el mundo de Amelia cambió. A las 8:30 de la mañana, un mensajero llegó a su puerta con un sobrecertificado. Dentro la transferencia legal de propiedad, firmada, notariada, irrevocable. La propiedad ahora pertenecía a Diane Westfield con efecto inmediato. Junto a ella había un aviso formal de terminación de tenencia. 7 días para desocupar o el nuevo propietario tenía derecho a solicitar el desalojo legal. El sobre tenía mi nombre en la línea del remitente. No mamá, no Viviane, solo MC Leyan. Me imagino que Amelia se quedó allí un rato volviendo a leer las páginas, buscando alguna laguna, alguna cláusula que faltaba, pero no había ninguna. Lo que nunca entendió ni una sola vez, fue que yo nunca necesité gritar. Solo necesitaba recordar lo que era mío y usarlo. Al mediodía, Jessica me envió un mensaje de texto para informarme que había recibido un mensaje de voz de alguien que sonaba en pánico. Amelia la había llamado, haciéndose pasar por la verdadera propietaria, tratando de disputar la venta. Jessica simplemente respondió: toda la documentación está verificada y archivada en los registros del condado. La señorita MC Leyan es la única propietaria legal y ha ejecutado sus derechos con plena capacidad. Esta conversación ha terminado. Luego Amelia me llamó 8 veces. Dejó un mensaje. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes vender esta casa. Vivimos aquí. ¿Estás perdiendo la cabeza? Devuélveme la llamada, por favor. Esto no es gracioso. Esa palabra de nuevo. Nosotros. Ella nunca dijo tú. Nunca una vez dijo tú construiste esto, o tú viviste aquí primero, o lo siento. No. En su mente vivíamos allí y ahora estábamos siendo removidos. Pero yo no era solo ella. Para la hora de la cena, mi teléfono había sonado 24 veces. No contesté ni una sola vez. Vi cómo el sol se ponía bajo sobre el horizonte a través de las cortinas del motel. Afuera, los coches se movían como hormigas a través de venas brillantes de tráfico. Adentro tomé un sorbo del mismo tipo de té que Paul solía prepararme durante las noches tormentosas. Amelia no dejó un segundo mensaje de voz. Sabía para entonces que no estaba fanfarroneando y que no iba a volver. No pasó mucho tiempo para que los vecinos se dieran cuenta. A mediados de semana, comenzaron los susurros. Los coches aminoraron la marcha un poco al pasar por delante de la casa. Los aspersores de césped silbaban en silencio el tiempo suficiente para que alguien detrás de los setos murmurara: ¿echan a la hija? Para el viernes los rumores tenían un ritmo. Va a ser desalojada. No, está ocupando ilegalmente. ¿Puedes creerlo? Su madre vendió la casa sin decir una palabra. Pensé que ese lugar era de la familia. Y lo peor de todo, el que resonaba mucho después de que las puertas se cerraban. Imagina ser echada de la casa de tu madre. Ni siquiera puedo imaginarlo o los escuché. Salió esa mañana con sus gafas de sol puestas, un lápiz labial demasiado brillante y la barbilla levantada de forma antinatural. Pero las bolsas de plástico debajo de sus ojos y la tensión en su mandíbula delataban la verdad. Empacó lentamente esperando que alguien, cualquiera, interviniera, que yo apareciera con un cambio de opinión, que algún milagro deshiciera lo mismo que ella había pasado años desafiándome a hacer. Pero no llegó ningún milagro, solo silencio y un camión de mudanzas por el que tuvo que pagar ella misma. Cuando finalmente bajó sus maletas por los escalones del porche, 2 Samsonite caras llenas hasta el borde. Se aferró a su teléfono como un salvavidas. Vibraba cada pocos minutos con spam, actualizaciones, números desconocidos, pero no de mí. Ni una sola vez. Volvió a llamar una y otra vez. No contesté no porque fuera cruel, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ella nunca me había escuchado antes. Ella solo había hablado conmigo. Y ahora mi silencio era el mensaje más fuerte que podía enviar. Eric no la ayudó a cargar nada. Se quedó junto al coche con los brazos cruzados, los ojos distantes. Cuando trató de entregarle una de las bolsas, él dio un paso atrás. Me voy a casa de mi madre, dijo secamente. No sabía que llegarías tan lejos.
Amelia parpadeó. Eric. Él no esperó a que ella terminara. Simplemente negó con la cabeza, se subió al coche y se alejó. Se quedó allí sola en la acera con 2 maletas y un teléfono. Nadie contestó. Esa noche alrededor de las 9 de la noche escuché un golpe en la puerta de seguridad de mi nuevo apartamento. Acababa de preparar té menta y manzanilla. La ciudad brillaba más allá del vidrio, rascacielos como velas altas parpadeando en la noche. Mi nuevo hogar olía a abrillantador de madera y tranquilidad. El tipo de tranquilidad que no había conocido en años. Revisé el monitor. Amelia, su maquillaje estaba corrido. No llevaba gafas de sol esta vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Tocó el timbre de nuevo. Luego se arrodilló en medio de la acera fuera de la puerta. No dijo nada al principio, solo miró hacia la cámara. Sus labios se separaron temblando. Y finalmente habló. Mamá, lo siento. No tengo a dónde ir. El intercomunicador estaba en silencio. Juntó las palmas de las manos como cuando tenía 5 años, rezando por una bicicleta nueva, como si eso fuera a funcionar de nuevo. Por favor, mamá. La observé un momento más. Luego me levanté, me acerqué a la ventana y cerré la cortina. No lo hice con enojo sino con certeza. Ella me había enseñado una lección que nunca quise aprender, que incluso las personas que más amas pueden cruzar la línea. Y a veces no se vuelve atrás. Mi nuevo apartamento estaba en el piso 24, enclavado en el corazón de la ciudad, lejos del ruido, pero lo suficientemente cerca para verlo todo. Desde mi ventana, observé la ciudad respirar. Los letreros de neón parpadeaban. Las bocinas de los taxis cantaban. Los edificios se erguían como viejos amigos, con los brazos cruzados contra el viento. No era grandioso, pero era mío. Totalmente pagado con la venta de la casa. Lo primero que hice fue instalar un pequeño jardín de hierbas en el balcón. Principalmente menta. A Paul solía encantarle el olor. Aplastaba una hoja entre mis dedos algunas mañanas y dejaba que el aroma flotara sobre mi café. Pacífico. El apartamento estaba tranquilo de la mejor manera. No silencioso como el miedo, tranquilo como el descanso. Una tarde preparé una taza de té de menta, me puse mi chal y me paré en la ventana. Mientras el crepúsculo envolvía la ciudad en suaves tonos de lavanda y tinta, fue entonces cuando el teléfono vibró. Amelia. Su nombre iluminó la pantalla de nuevo. La vi sonar. Una vez no contesté, giré el teléfono boca abajo sobre la mesa. 10 minutos después, sonó el intercomunicador. Miré la cámara. Ella estaba allí de nuevo, su abrigo demasiado delgado para el aire nocturno, su cabello desordenado. Se aferraba a una bolsa de lona y estaba parada bajo la farola como alguien a quien se le acabó el tiempo. Mamá, dijo en el altavoz con la voz quebrada. Por favor, déjame quedarme solo por un tiempo, solo hasta que resuelva las cosas. No respondí de inmediato. La observé cambiar de pie a pie, fría y expuesta. Había quemado todos los puentes, pensando que nunca necesitaría cruzarlos de nuevo. Salí al balcón. Ella miró hacia arriba y me vio, su rostro se iluminó con una esperanza. El tipo que te hace desear no tener que ser tú quien la extinga. No dije nada durante mucho tiempo. Solo la miré y luego suavemente con la misma calma que ella una vez confundió con debilidad, dije, nunca pienses que puedes engañar a una anciana, especialmente a tu propia madre. 2 veces. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Sus ojos se abrieron de par en par y luego cayeron. Asintió una vez como si finalmente hubiera entendido. Volví a entrar, tomé mi té y cerré la cortina detrás de mí. No la vi alejarse. No tenía que hacerlo. Ya me había ido hace mucho tiempo. Si alguna vez has sido traicionada por la persona misma a la que le diste la vida, si alguna vez has estado en una habitación por la que pagaste solo para que te trataran como si no pertenecieras, si alguna vez has cocinado las comidas, doblado la ropa, cuidado el jardín, y aún así te llamaron carga, entonces tal vez entenderás lo que quiero decir cuando digo esto. El silencio no es debilidad. Es la memoria afilando su hoja. Solía pensar que la lealtad significaba permanecer en silencio.
Cuando Amelia puso los ojos en blanco por primera vez frente a los amigos, no dije nada. Cuando me arrebató decisiones de las manos y las reemplazó con reglas, sonreí. Cuando se rió de mí como si fuera un mueble con sentimientos, la perdoné una y otra vez porque soy su madre y las madres perdonan hasta que un día no lo hacen. Verás, es fácil amar a tu hijo cuando es pequeño, cuando sus errores son inocentes, cuando sus traiciones son accidentes. Pero ¿qué sucede cuando ese niño crece y decide que tu vida ha superado su utilidad? ¿Qué sucede cuando el bebé que una vez acunaste para dormir se da la vuelta y dice, eres solo una parásita? No eres dueña de esta casa. ¿Sal o llamaré a la policía? ¿Qué sucede entonces? Esto es lo que hice. Me callé. Me calmé. Y recordé quién era yo antes de que ella lo olvidara. Llamé al abogado. Llamé al agente inmobiliario. Y vendí la casa justo debajo de sus pies. No por rabia, sino por verdad. Porque cuando alguien usa tu silencio para construir un trono, lo más poderoso que puedes hacer es ponerte de pie. Ahora me siento junto a la ventana de un apartamento en un rascacielos que compré con el dinero de esa venta. Crecen menta en pequeñas macetas junto a mi balcón. La ciudad tararea debajo de mí y yo le tarareo de vuelta. El teléfono todavía suena. A veces es Amelia. A veces son solo fantasmas. Pero ya no contesto porque no soy la mujer que rogaba por amabilidad. Soy la mujer que recordó lo que se le debía y lo cobró. Y si ustedes dos han guardado silencio durante demasiado tiempo, si han tragado traición porque pensaron que mantendría la paz, si su hijo adulto o su cónyuge o su hermana alguna vez les hizo sentir como una carga, entonces déjenme ser la voz que nunca usaron. Así que, déjenme decir lo que no pudieron decir esa noche en que cerraron la puerta de golpe.